Bienvenidos, un placer volvernos a encontrar y esto de verdad que nos agrada tener este tiempo de estudio, de profundizar más, ahora que estamos tomando el tema de las parábolas, las figuras parabólicas que el Señor Jesús colocó y entender el porqué, su trasfondo, el significado que éstas tenían para el pueblo judío en su tiempo y momento, pero también aprendiendo la trascendencia de qué es lo que representaría para nosotros actualmente y cómo aplicar esas parábolas a nuestra vida. Recordemos que estamos hablando de dos pueblos distintos, pero estamos hablando de una misma fe para las dos naciones. Es decir, el pueblo judío como el pueblo cristiano solo tiene una opción para poder alcanzar los caminos donde Dios desea que estemos, a través de Jesús. Así que para ellos, para los judíos, era su tiempo de revelación, su tiempo de cumplimiento de promesas. Para nosotros es mirar al pasado y ya es un hecho. Así que es muy diferente. Por eso es que Jesús está tocando temas muy apropiados al respecto. Bienvenidos, qué grato volvernos a ver, y a quienes también se están internando ahora ya a través de las redes sociales, bienvenidos. Preguntas, comentarios son de igual manera una buena oportunidad para crecer juntos y disipar cualquier duda. Recuerden, no es lo que nosotros tengamos de postura, es lo que la Biblia enseña. Ese es el secreto de la correcta interpretación, porque a lo largo de los años hemos aprendido de una manera contundente, pero nuestra revelación debe ser progresiva, es ir hacia adelante, ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Y gracias a Dios que tú y yo, el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad de aprender un poquito más. No lo hemos alcanzado, no tenemos toda la capacidad, toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Toda la verdad estará en esa disposición, pero las doctrinas básicas, esas deberían ser ya las que dominemos, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Abre tu Biblia por favor al libro de Mateo capítulo 7 y vamos a tocar dos versos que conocemos porque continuamente lo leemos o escuchamos una palabra. Pero ¿cuál es el significado precisamente que para el pueblo judío representaba esta exposición de figuras? ¿Y cuál era el resultado que el Señor Jesús esperaba? Por favor, algunos de ustedes llévenos en oración y pedir al Señor dirección y nos guíe para ir adelante. Por favor. Agradecemos una vez más la bendición de poder estar escudriñando las Escrituras, Señor, oh Padre, sí, ese gran tesoro que está al alcance nuestro, Padre, que puede cambiar no solamente nuestra vida, sino nuestro destino eterno, mi Dios. Sí, mi Dios. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender, Señor, toda esa riqueza. Bendice a quienes vienen en camino, tráelos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme leer entonces los versos 13 y 14. Y de esta manera entramos en la clase. Jesús ha venido hablando acerca de el final del sermón. Recuerden, Él está ya concluyendo el sermón del monte. A partir del capítulo 8 es otra historia. Pero del capítulo 5 a este capítulo 7 es la conclusión. Primero la exposición del sermón, ahora es la conclusión, su impacto, sus efectos y la respuesta que se debe tener al sermón. Jesús había tocado anticipadamente las bienaventuranzas. Jesús había estado hablando de la necesidad de discípulos distintos al judaísmo, es decir, ya no era compatible la ley con la palabra que Jesús estaba colocando, porque era el cumplimiento de la ley en él. Así que ahora Jesús está tocando un tema que para nosotros puede ser o fácil o no comprensible, pero Jesús está confrontando la identidad religiosa de su pueblo. Recuerden, no está hablándole a los cristianos aquí. Nosotros somos la consecuencia pero el origen de estas palabras es para el pueblo judío.
Esa es la gran diferencia, que nosotros necesitamos mantener esa perspectiva. Correcto, voy a leer la palabra 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está haciendo ya una síntesis de lo que realmente Él ha venido a predicar, a ejecutar. Frente a ellos está el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Él es ahora la expresión de la voz de Dios para llevar a su pueblo. Deuteronomio 18, Moisés había declarado que el Señor levantaría a un profeta y a él deberían oír, refiriéndose al Mesías. Ahora Jesús está declarando qué es lo que la exposición de su mensaje va a conducir. Y nos lleva directamente entonces a un punto, que la base fundamental de toda persona para con el Señor y su destino eterno inicia con la decisión de reconocer quién es Jesús. Wow. Porque esto implica a judíos primeramente, como dice el apóstol Pablo, a judíos primeramente y después a quienes no somos judíos, pero hemos sido injertados a través de reconocer quién es Jesucristo. Jesús está haciendo una serie de opuestos y en este capítulo, para finalizar, vamos a ver lo que representa los dos cimientos, lo que representa por sus frutos. Esto lo vamos a continuar viendo porque es el cierre del sermón. Y como todo predicador, Jesús expone un mensaje y espera que sus oyentes analicen, evalúen y determinen tomar una decisión en base a lo que han escuchado. Y es lo que Jesús está haciendo. Por lo tanto, este sermón tiene que ver con decisiones. Recuerden, decisiones. Porque el pueblo judío, en su ámbito, ellos tenían una concepción que como hijos de Abraham tenían ya una herencia eterna. Ya disfrutaban de un cielo anticipadamente, fuesen como se comportaran, porque tenían una aparente promesa que les garantizaba un destino eterno sin más que vivir como quisieran. Y Jesús está haciendo todo lo opuesto. ¿Se dan cuenta el por qué ahora empezó con las bienaventuranzas y empieza a colocar paso a paso los requerimientos del verdadero discípulo? Jesús está hablando de dos temas completamente opuestos. La práctica de la vida religiosa o el decidir caminar bajo quién es Jesús. Y ese es el punto focal que tenemos. Jesús, al estar hablando entonces, llega a exponer lo siguiente, que cada persona debe hacer una evaluación y Él expone dos puertas, dos caminos, dos tipos de compañías, dos destinos diferentes. Fíjense, esto es lo que Él está colocando. Y nos va a dar un giro en mucho a lo que los judíos pensaban. Porque es precisamente la labor del Mesías disipar todas las dudas y no es que retire los privilegios de los judíos, sino coloca los privilegios bajo la luz genuina de la verdad para que entonces el privilegio no sea el pretexto para vivir como quieren, sino que deberían ajustarse a la normatividad conductual ética de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Así que ahí vamos al respecto. ¿Qué está sucediendo entonces con este mensaje? Al cierre de este sermón, Jesús está colocando ahora ya la posible participación,
como la decisión de los oyentes hacia lo que han escuchado. Nosotros ya nos hemos ido a 2 capítulos, pero recuerden, ellos estaban presentes desde el capítulo 5. Ellos no tenían una pausa, el capítulo 6, 6:5, 6, no. Ellos escucharon el mensaje desde el capítulo 5 hasta este momento. Para nosotros nos ha costado trabajo ir recopilando toda la información que recibimos e irla cotejando con la palabra. Los oyentes estaban absortos en ese mensaje que pudo haber durado 2, 3 horas, 5 horas. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró ese sermón. Pero la continuidad de esa palabra llega hoy a su final para decir, ¿qué voy a hacer con lo que he escuchado? ¿O cuál es la respuesta que debo tomar ante lo expuesto? Y Jesús coloca entonces este final. Hay 2 caminos, creyentes o no creyentes lo van a transitar. Hay 2 destinos al cual no se pueden evitar, prolongar ni eludir. Hay 2 tipos de compañías que cada individuo va a elegir porque será en relación a sus prioridades, a sus inclinaciones, a su fe. Jesús está enseñando entonces que la responsabilidad de todo quien lo escucha es elegir sabia, correcta y teológicamente para tener un presente y un destino asegurados. No por ser hijos de Abraham tenían un destino eterno asegurado. Porque de otra manera, si así fuera, Jesús no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Es tan sencillo. Si Jesús haber venido condenaba a los judíos por no haber creído en Él, entonces en vano vino, porque de otra manera ya eran salvos para llegar al cielo. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el punto? El Señor tenía que enviar al Salvador, porque aún su pueblo estaba perdido. Su pueblo necesitaba salvación. ¿O qué creen? ¿Ya los judíos eran salvos antes de Jesús? No, jamás. Esa era la condición. Y Jesús ahora, al expresar los requerimientos del verdadero discípulo, coloca una postura en que cada oyente debe determinar su presente, su futuro, como un lugar donde el Señor está esperando que nosotros determinemos. Jesús no solo está hablando acerca de una condición para el pueblo judío, nosotros estamos incluidos ahí. Todo aquel que escucha esta palabra necesita tomar una decisión. ¿Quién es Jesús? Para esos judíos del momento era el Mesías y ellos necesitaban reconocer quién era el Mesías. Y mientras no reconocieran quién era el Mesías, estaban en un enorme conflicto. Y Jesús hace entonces énfasis acerca de las mayorías y las minorías. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre estaba inclinado a que la ley le proveía ciertos privilegios donde Dios había dicho que ellos serían mayoría. Al pretender que somos la mayoría, era decir, estamos en la verdad. La ley es la verdad. Pero la práctica de la ley no los hacía libres del pecado. La práctica de la ley no les daba salvación. Porque la ley no provee salvación. Ese es el conflicto del libro de Romanos. Romanos habla de 2 temas específicamente, al igual que el libro de Hebreos. Debemos tener cuidado. No son compatibles la ley con la gracia. La ley es hacer para saber si puedo obtener. La gracia es creer porque esto me permite tener un destino asegurado en Cristo Jesús. Es muy distinto. ¿Sí? Así que la mayoría, al escuchar a Jesús, estaría rehusando
a aceptar la verdad moral, ética que Jesús estaba demandando. ¿Cuáles esas verdades? Si leemos las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba colocando una serie de condicionantes para lo que se espera de los discípulos de Él. ¿Por qué? Porque caminar con la mayoría resultaría ser tan fácil, puesto que sería el estándar común natural del entorno, y el judío descansaba en su identidad nacional. Recuerden, el judío siempre se jactaba por ser heredero de las promesas, por ser descendientes de Abraham, por tener una ley, porque eran los privilegiados. Recordemos eso. Y por lo tanto, Jesús está hablando entonces de otro aspecto que requerimos tener: la minoría. ¿La minoría qué representaba o qué representa hasta el día de hoy? La minoría es aquella que es capaz de aceptar la verdad, de reconocer que se requiere caminar en una disciplina, en un orden acorde a lo expresado por el Señor, y a la vez en ocasiones pagar un alto precio de ser discípulo. Ser un discípulo cuesta. Y recordemos que algunos se acercaron al Señor Jesús para decirle: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y que Jesús dijo: mira, yo no tengo ni dónde dormir. Los zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, bueno, Señor, yo creí que íbamos a ser hijos del rey, millonarios, y se fueron, ¿no? Otro se acercó de igual manera diciendo: Señor, yo quiero seguirte. Cuando Jesús expone el precio del discipulado, se retiraron. Ser discípulo de Jesús tiene un precio a pagar. La salvación es gratuita porque Él la pagó. Pero ser discípulo requiere disciplina, requiere determinación, requiere compromiso, requiere la decisión permanente de vivir por principios antes que por sentimientos e intereses. Requiere vivir por los intereses del cielo antes que los intereses terrenales. Por eso es que la verdad que el Señor nos coloca o colocó ante ellos los llevaba a una toma de decisiones. De la práctica, es decir, de la capacidad de haber escuchado durante horas ese sermón, ahora llegaba el momento de tomar decisiones. Ahora el tiempo de colocar la verdad, ya sea o en la mente o trasladarla a la práctica. ¿Un discípulo de Jesús puede conocer mucho y no tener práctica? No. Un discípulo es aquel que camina acorde a lo que va aprendiendo del maestro. Un discípulo es un permanente estudiante. Somos aquellos que estamos escuchando, viendo y continuar haciendo lo que el maestro hace. Y eso es lo que tú y yo haremos toda la vida como creyentes. Nuestro modelo es Jesús. A quien debemos a seguir es a Él. Por eso dice el libro de Efesios que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón al cual el Señor está colocando como nuestro modelo. Que no lo vamos a lograr, sí, pero eso no nos va a colocar en la postura de cruzar los brazos. Por el contrario, el Señor coloca en ti o en mí el querer como el hacer. Y lo que tú y yo hoy somos es por su gracia. No porque digamos qué buenos somos, mira cuánto sé. No, es lo que Dios ha hecho. Y en la medida en que tú y yo estamos dispuestos, Dios lo hará. Qué excelente, ¿verdad? Qué grato. Así que entonces, nosotros tenemos la necesidad de elegir cuál será nuestro destino. Tú y yo ya hoy lo tenemos, pero estamos hablando de hace 2000 años a una multitud que estaba escuchando este mensaje de los labios del Mesías. Había un contraste de ideas porque se agolpaban en su mente la enseñanza de los rabíes de Jalel, que era uno de ellos, acerca de que tenían ya garantizada una vida eterna por ser descendientes de Abraham. Y Jesús coloca la verdad como tal es. Es necesario tomar una decisión. Y esa decisión está aquí. Bien,
Vamos a seguir adelante. Jesús está diciendo que hay dos puertas. Y para nosotros no tiene tanta familiaridad, pero déjame decirte, Jerusalén, como todas las ciudades del pasado, eran amuralladas. Tenían grandes murallas que permitían no el fácil acceso de los adversarios y tenían puertas precisamente para permitir ya sea el acceso o que las personas pudieran salir a sus labores. ¿Qué representaba para el pueblo judío? La libertad de entrar, de moverse, y entonces Jesús utiliza una figura gráfica con el propósito de hacerles ver una verdad espiritual. Ese es el propósito de las palabras que Jesús siempre está hablando. Todas sus parábolas, todas sus figuras que utiliza es un ejemplo de la vida cotidiana para hacer de ese ejemplo el vehículo que los conduzca hacia la apertura de una revelación espiritual que no alcanzaban a comprender. Esa es la parábola, una similitud, una referencia, una expresión física de una verdad espiritual. ¿Vamos bien? Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos. Y cuando esto se realiza, Jesús está diciendo que el pueblo judío, al estar acostumbrado a este tipo de entornos, desde pequeños fueron instruidos que la ley siempre demandaba una decisión personal. El Salmo 1 es un fiel reflejo del respecto. Salmo 1, versos 1 y 2. Otro que tenga, por favor, Jeremías 21, 8. Si alguien sabía de privilegios era el pueblo judío. Recordemos, de hecho, compartí el domingo una escritura de Deuteronomio 11 que dice: hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Decide, elige. Así que para nosotros es historia, para los judíos estaban viendo una vez más a quien les recordaba cuál debería ser su conducta, posición y su acción en relación con esta palabra. Vamos a leer Salmo 1, 1 al 2, por favor. Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y todo el salmo lo pudiéramos colocar, pero para el pueblo judío solo existían dos tipos de personas: judíos y gentiles, bendecidos y maldecidos. Esa era una clara postura que tenemos en relación con el pueblo judío. Así que ellos necesitaban en estas figuras familiares decidir qué hacer. Por herencia no se salva, ni como cristianos nuestros hijos se salvan. Es cuando ellos deciden tomar decisión para caminar con Jesús. Este mismo principio aplica. Jeremías 21, 8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Decisiones siempre serán determinantes. Toda persona toma decisiones acorde a sus convicciones, a sus principios e intereses. El pueblo de Israel requería tomar decisiones en base a las enseñanzas de la Escritura. Sus decisiones deberían conformarse a la verdad revelada. Las decisiones que Dios esperaba de su pueblo deberían estar en armonía con la obediencia a la palabra que se había escrito.
Su conducta requería estar en relación directa con lo que habían aprendido. Pero recordemos, la naturaleza humana, si no es reformada por el poder de Dios, sigue siendo igual en la misma. ¿Qué hacemos? Dice Jesús entonces que hay dos puertas. La puerta ancha. ¿A qué se referiría Jesús con eso? Nosotros hoy tenemos más información, pero ¿qué representaría la puerta ancha? De hecho, Jesús en una de sus exposiciones dice que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. En la diversidad de puertas de acceso a la ciudad era en relación con el volumen, la dimensión, el tamaño. No eran las mismas puertas para una y para otras. Es como hoy, aquí en la ciudad ya no necesitamos puertas, pero antes los arcos era la puerta de entrada a la ciudad. Había garitas, eso representaban los límites, pero para poder entrar se requería una condición de esta naturaleza. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que de acuerdo a los estándares de conducta, de acuerdo al estilo de vida de todas esas personas, sería el destino que ellos elegirían como resultado de vivir acorde a sus propias convicciones. Esta puerta ancha es la que el judío requería mantener como resultado de, lo que voy a decir es, él debería alejarse de esa puerta ancha porque él tenía la regla de oro para poder determinar cómo vivir, cómo agradar a Dios. Pero esta puerta ancha les permitía a ellos decidir cómo vivir y qué hacer. Era vivir acorde al estilo natural de las naciones aledañas, y de esta manera no había un reflejo de la santidad, de la pureza, de la gracia de Dios en su vida. Se habían circunscrito a un círculo de acciones religiosas, de sacrificios, de liturgias, de fiestas, pero su corazón no cambiaba. Su vida no cambió. Simplemente estaban colocados bajo un sistema de continuas actividades religiosas, pero no había una genuina pasión, un amor real, una obediencia a la palabra de Dios. Y esto era acorde a que mientras consideraban ser un pueblo privilegiado, habían descuidado lealtad, no había integridad, no existía una vida disciplinada. La vida de los judíos por lo general era disoluta, era la embriaguez, era vivir acorde a como deseaban. Su estilo de vida no era el esperado por Dios. Por eso Jesús siempre reclamó. Cuando fue acusada aquella mujer de adulterio, ¿qué dijo? Pues el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Por qué? Desde el más grande hasta el más joven se retiraron, porque su estilo de vida simplemente era un aspecto religioso, mas no una transformación de su ser interior, que era lo que Jesús estaba enseñando, que sus discípulos no deberían vivir bajo condiciones de liturgias, de aspectos ceremoniales o religiosos. Hoy tú y yo lo llamamos el nuevo nacimiento. Para los judíos representaba un enorme reto, porque ellos estaban descansando en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus talentos, pero Jesús estaba alentándoles que si caminaban con Él, de Él obtendrían su fuerza. Por eso, la puerta ancha siempre se va a caracterizar por la ausencia de carácter, porque no existía, como hasta el día de hoy, quien elija la puerta ancha, una condición de mesura. Los estándares del entorno determinan la cultura, la sociedad, el punto geográfico donde viven, define cómo se vive. Y los famosos dichos que hoy tenemos, a la tierra que fueres, ¿no? Es que aquí se usa así. Es que en este lugar lo hacemos de esta manera.
Es que tú tienes que llegar y hacer como se hace aquí. No. Un discípulo vive por convicciones y no por condiciones del entorno. Un discípulo camina acorde a lo que cree, a su fe, a sus principios. Y siempre será, como dijo Jesús, una luz en su entorno. Será la sal en medio de su tiempo. Tú y yo vivimos en una sociedad crítica, que hoy lo malo se convierte en lo mejor para las personas. Que hoy ya no tenemos una sociedad inmoral, hoy es amoral por completo, donde los estándares se inclinan para que las inclinaciones de las personas o sus preferencias determinen qué es lo que se quiere. Y un creyente genuino, un discípulo creyente, respeta todas esas posturas, pero se mantiene firme de saber que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que la familia se forma entre papá, hombre, y mamá, mujer. Qué tremendo, ¿ah? Esto es muy importante. Así que Jesús está haciendo una serie de elementos contrastantes. ¿Por qué? Para evidenciar lo malo, no. Para mostrar que cada persona requiere tomar decisiones. Y esas decisiones van a definir su presente, su futuro y su destino eterno, que ahorita vamos a entrar. Por eso me quiero ir un poquito rápido, porque los últimos 2 puntos son donde quiero pasar más tiempo, si me permiten. Bien, la puerta estrecha. Lucas 13:24, mientras lo buscas, por favor. Jesús está diciendo que hay un contraste entre una gran apertura con un ámbito más limitado, más restringido. Y eso tiene que iniciar con el arrepentimiento, eso tiene que iniciar con reconocer quién es la persona de Jesús. Porque mientras no se conozca, acepte quién es Jesús, las personas pueden ser buenas, pueden vivir en el ámbito de su propia justicia, pero seguirán siendo perdidas porque Jesús es la respuesta a este mundo en necesidad. Lucas 13:24, por favor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Otro, por favor, busque Juan 10:7-9. ¿Qué estaba diciendo entonces Jesús? Que para poder ser un discípulo de Él requiere entrega, requiere esfuerzo, demanda conocimiento. Un discípulo no puede ser alguien ignorante. Un discípulo requiere aprender, requiere sabiduría, requiere conocimiento, requiere evaluar ese conocimiento para poder trasladar a la práctica lo que está recibiendo. Y es tan importante, ¿por qué? Porque Jesucristo es el contraste de la autosuficiencia de la puerta ancha. La puerta ancha dice, bueno, no soy tan malo, me porto bien, no le robo nada a nadie. ¿Qué tiene el fin de semana? Irme con los amigos, no llegar a dormir y empezar una serie de pretextos. Aducir que una condición no es tan mala siempre y cuando no dañe a otro. Pero nos damos cuenta que Jesús está hablando de aquella justicia que Dios demanda, no la autojusticia. Y la única alternativa que toda persona tiene para contrarrestar la autosuficiencia es Cristo. Juan 10:7-9, por favor. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Wow. ¿El 9 también ya lo dijiste, Gloria? Gracias. Wow. Cuando los judíos escuchan a Jesús decir yo soy, recuerden, esto generaba ya un choque. Esto generaba una molestia porque él se estaba haciendo como Dios. Cuando él utiliza el yo soy, él está hablando en primera persona. Él está diciendo
yo soy el que fue, el que es y el que seré. Y para los judíos era imposible ver a Dios. Para los judíos ya existía un ánimo exacerbado que estaba luchando por no golpear al Mesías, porque se hacía igual a Dios. Y cuando Él dice, yo soy la puerta, fue igual cuando dijo, tus pecados te son perdonados. Que decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando los judíos escuchaban cada vez que Jesús decía yo soy, tenían un conflicto severo. No podían aceptar que alguien humano tomara una postura como si fuera divino. Y cuando Jesús dice yo soy la puerta, ¿qué está hablando con toda claridad? Que no existía otra posibilidad de alcanzar la justicia que Dios demandaba, ni por la ley de Moisés, ni a través de los profetas, ni a través de sacrificios, sino que a través de Jesús se podía encontrar la justicia que Dios demandaba. Por eso hoy tú y yo tenemos Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Pablo fue un rabino con una gran capacidad en el conocimiento de la ley, pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Él conocía la letra, no conocía el significado de esa letra. Él tenía un alto grado de percepción como rabino y era judío de judíos. Ayunaba, guardaba la ley, pero eso no lo hacía salvo. Hasta que el Señor lo encontró en Damasco, abrió su entendimiento y reconoció quién era Jesús, y entonces toda su capacidad intelectual de la ley, el Espíritu Santo la utilizó para ayudar a las generaciones venideras a plasmar las verdades que tú y yo necesitábamos comprender, la gracia. Pablo decía, entendido que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo ahora reconocía que la ley no tenía ningún valor de salvación, sino para mostrar la realidad de la conducta humana y mostrarle que no había salvación y que era un pecador perdido y que necesitaba buscar cómo superarlo. Cuando Jesús viene, ese es el propósito de cumplirse las promesas del Mesías. Cuando Jesús nació, ¿recuerdas? Aquellos ángeles aparecieron y le dijeron a los pastores, he aquí les damos buenas nuevas de gran gozo, que hoy les ha nacido, ¿qué? Un Salvador. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que estamos hablando. Por eso, quienes deberían caminar por la puerta estrecha, deberían pagar un alto precio y tener como norma mínima la regla de oro. Recordemos, esa palabra regla de oro no aparece en la Biblia, Jesús no la declaró. 2 siglos después la declaró este emperador romano, Alexander Severus. Él las grabó en letras de oro en su pared del dormitorio para dormir, meditando y pensando en ellas. Qué tremendo que un gentil fuera capaz de grabarse esa frase y tratar de vivir a través de ella. 2 siglos después, por eso es que nosotros tenemos esa palabra, la regla de oro. Jesús no la mencionó, ninguno de sus discípulos la mencionó. Es el resultado de que la Septuaginta, la Biblia Septuaginta, coloca este contexto y lo lleva ahí para que nosotros tengamos la referencia. Es como algunas palabras que Pablo cita cuando habla de Epiménides, un profeta que es gentil, hablando de su propio pueblo, cuando dice los cretenses, malas bestias, dragones. ¿Por qué? Pablo era un hombre letrado, un hombre culto, que tenía una gran capacidad y podía haber leído filosofía, poesía, y él tenía todos estos antecedentes. Qué increíble, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos queremos preparar.
la medida de tu preparación será utilizada por Dios para bendecir y a otros bendecir a través de la salvación. Si Pablo no hubiera sido un hombre de este nivel, no tendríamos tanta escritura. Y no voy a decirlo muy mal, pero ¿por qué los otros discípulos no fueron tan hábiles para escribir tanto? Ahora tú me puedes decir, es que el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo estará accionando acorde a lo que nosotros hemos colocado también previamente. Increíble. Pedro no hubiera escrito nada de esta gracia, déjame decirte, porque la mentalidad de Pedro estaba sumida en su teología judía. Tan es así que el Señor tuvo que hablarle, decirle, Pedro, qué mal está tu teología. Tuvo que descender en visión, recuerden aquel lienzo con diversidad de condiciones para hacerle ver a Pedro que su teología era tan limitada, tan escasa, porque nunca se preparó para un evento de esta naturaleza. Y gracias a Dios por ustedes que estamos aquí, que lo que ustedes están hoy aprendiendo, el día de mañana va a ser muy útil en su vida. Muy útil. Así que necesitamos prepararnos, recuerden, prepararnos para seguir adelante. Bien, hasta aquí, hablando acerca de lo que Jesús está hablando de la puerta, porque son decisiones, recuerden lo que están haciendo. Para los judíos era muy claro, voy a entrar por esa puerta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los requerimientos? Pero ahora Jesús llega a otro punto, a hablar de dos caminos. Toda persona viaja a lo largo de su vida por un camino u otro. Todos somos viajeros en el tiempo. Todos estamos escribiendo nuestra historia el día de hoy. Jesús está mostrándoles que tarde o temprano su vida llegará al final del camino. Y habrá un destino que ellos debieron haber preparado anticipadamente. Es por eso la urgencia de que nuestros hermanos salen todos los martes a predicar el Evangelio. Porque la mayoría de personas está tan afanada en su actual condición que se le olvida que esto es temporal, que esta vida es momentánea y que hay un destino eterno al cual vamos a arribar y debe ser definido aquí y ahora. Por eso gracias a Dios que nuestros hermanos oramos para que día a día el Señor les dé la fuerza, la capacidad, citas divinas, para que puedan, y que no llueva, porque ese es algo prioritario, eso es demasiado importante. Y para los judíos, cuando Jesús habla del camino, para ellos era muy familiar, porque para ellos el camino era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos textos. Salmo 18:30. Otro, Salmo 86:11 y el Salmo 119:27. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Cuando Jesús menciona estas frases, reiteramos, parece repetitivo, pero no nos está hablando a nosotros. Su pueblo entendía perfectamente a qué se refería. ¿Sí? Siguiente texto, por favor. 86:11 mencioné. Sí. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Como Grimaldo está leyendo correctamente, enséñame, Jehová, tu camino. Es decir, revélame tu voluntad, muéstrame la senda, guíame por camino que no sé, pero el que es agradable a ti, es lo que está diciendo. Por eso cuando Jesús habla, para los judíos era como decir, ¿eres tu Dios? ¿Eres tú aquel que el invisible se vuelve visible? O sea, era el contraste que había. Pero Jesús está hablándole a su pueblo con amor,
para llevarles al conocimiento de la verdad. Salmo 119, 27, por favor. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Qué dice? ¿Cómo diríamos en nuestro contexto actual esa palabra? Dice, Jehová, muéstrame, ¿va? ¿Qué le diríamos? Señor, no sé cómo caminar contigo. No sé qué hacer, cómo agradarte. Enséñame cómo puedo hacerlo. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es su camino. Juan 14, 6. Esa escritura ya la debemos saber. En voz alta. Juan 14, 6. No es centro cristiano, ¿eh? No es donde nos reunimos. Juan 14, Ramoncita. La verdad y la vida. Otra vez, por favor. Otra vez, Ramoncita, por favor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Wow. ¿Qué agregamos, Ramoncita? Tú que nos ayudas siempre a salir a tocar puertas y a llevar a otros al conocimiento de Jesús. ¿Por qué ese texto lo usamos? Porque no hay otro camino. Así es. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo es condenado. Wow. Wow. Entonces aquí entramos en algo muy importante. Jesús no solamente reiteró la escritura, no solo confirmó la verdad establecida para mantener la credibilidad, la aceptación y revelar una vez más que Él era el enviado de Dios. Jesús mismo está diciendo que si lo veían a Él, si creían en Él, entonces tendrían el acceso que la ley no les pudo dar y que a través de Él habría un lugar seguro siempre y cuando conocieran quién es Jesús, que decidieran seguir a Jesús. Pero esta solemne enseñanza nos conduce a un aspecto preponderante y es donde vamos a entrar con más detalles. ¿A qué se refiere? Que el destino eterno no depende de circunstancias. Una gran mayoría de personas, incluyendo los judíos, se ostentaban bajo el abrigo de la ley, diciendo somos herederos, somos los hijos de Abraham, tenemos un lugar seguro. Jesús está diciendo, no es así. Mientras no reconozcan quién es Jesús, no habrá un destino seguro. El cielo, sabemos hoy, tú y yo, que es un regalo que tuvo un alto precio, la sangre, la vida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Los judíos estaban considerando que no había nada que hacer porque las promesas a Abraham les aseguraban un destino eterno. Qué terrible. Habían olvidado Isaías 53. Habían olvidado que cada ceremonia en el templo requería un sacrificio de sangre. Pero era más su orgullo por su identidad nacional religiosa que aceptar que requerían reconocer que el Mesías era la respuesta a su vida. Igual, el destino eterno, Jesús está enseñando que no dependía de favoritismos religiosos. Es decir, como algunas personas mencionan, es que Dios es tan bueno que no me va a negar la entrada al cielo cuando me vaya. Wow. Si realmente fuera esa la postura de Dios, porque siempre adjudicamos que Dios es amor. Pero todo trato con Dios tiene que ver con su justicia. Dios es amor, pero Dios es justo. Y Él no se inclina en una y otra, ambas se complementan, justicia con amor o amor con justicia.
Y a veces las personas dicen, no, es que llegando ahí Dios me va a decir, no te preocupes, pásate. ¿Será que esto es correcto? No. Que nunca han leído la ira de Dios. Porque no es muy popular hablar sobre ese tema. Incluso en la iglesia, muy pocos predicamos acerca de esa justicia. Porque a veces preferimos tener más audiencia que verdaderos discípulos. Luchamos entre los intereses de tener una mayor cantidad de asistentes a la minoría que Jesús expone de ser genuinos discípulos. Ahora, ser una minoría no significa ser pocos. Está hablando una minoría en relación con la mayoría del mundo. Pero qué importante es que nuestros líderes prediquen la verdad completa. El balance perfecto de la palabra. Sí, Gloria. Dice que cuando la ira de Dios dice que desearán morirse y no se morirán. Así es. Wow. Estamos hablando de los días de la tribulación. Así es. Bueno, estamos entrando entonces en el tema más profundo. Nuestro destino eterno está directamente relacionado con nuestras decisiones. El pueblo judío descansaba en toda esa condición de sistema sacrificial, es decir, seguir los mandatos de la ley para cumplir con las exigencias y pretender que ya estaban absueltos. Pero muchas personas hoy se van de rodillas, hacen una gran cantidad de sacrificios, hacen promesas con la idea de obtener el favor de Dios. Otras personas se despojan de sus finanzas, de sus propiedades y al final de sus vidas, qué raro, muchas al final de su vida vamos a dejarle todo a la iglesia. ¿Y para qué la iglesia los quiere? ¿Para qué quiere sus posesiones? Los líderes que les interesa el materialismo se van a quedar con ellas. Pero es necesario decirles, eso no salva. Pero ellos tienen la esperanza que eso los va a sacar de un día del purgatorio. Ese es el problema, tienes razón. Por eso es necesario que los líderes sean íntegros, que conozcan la palabra y prediquen la palabra. Que su interés sea instruir a las ovejas y no mis propios intereses físicos, materiales, financieros o mi reputación. Y esa es la calidad de líderes que necesitamos. Líderes con un alto grado de compromiso con Dios, con su palabra y dispuestos a pagar el precio por exponer la sana doctrina. Como lo que estamos haciendo hoy. Quiere decir entonces que Jesús también estaba colocando una enseñanza muy clara. La salvación tampoco depende de la predestinación. Una doctrina muy favorecida que respetamos mucho. Pero Jesús está diciendo que ni aun como judíos tenían el cielo asegurado por una pretendida predestinación en Abraham. Si realmente fuéramos salvos por predestinación, entonces ¿para qué nacieron los judíos? Entonces, ¿para qué predicar el evangelio? Luego, es que no sabemos quién es salvo. No, Dios salva y Dios desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es personal, no es bajo presión, no es imposición, no es un dictador Dios, es nuestra decisión de llevar a cabo esa acción. ¡Qué tremendo! Así que ni la predestinación salva. Yo respeto, tengo amigos que practican, creen y se mueven en esa doctrina y eso no es un conflicto para dividirnos. Pero debemos aprender y ese respeto debe estar ahí. Pero Jesús está enseñando a su pueblo aquí en estos 2 versos una gran cantidad de lecciones y entre ellas está que la salvación no depende de ningún otro elemento, sino de su propia convicción, de su propia decisión, de su propia elección. ¡Qué tremendo!
Así que debemos tener respeto por quien opina lo contrario, pero tú debes tener una base sólida, una base muy real. ¿Por qué? Porque eso va a determinar tu futuro y tu manera de vivir y de accionar. Quiere decir entonces que mi destino eterno está en relación con una decisión personal, con una convicción propia, con reconocer quién es Jesucristo. Si es para mí un maestro, puedo creer en Él, pero no tendré salvación porque no le considero que Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Pero si acepto que Él es el Mesías, el Emanuel prometido, y que Él murió para sustituirme en la cruz del Calvario, es decir, para pagar mis deudas, derramar su vida y resucitar para darme la convicción que hay una vida eterna, y cuando yo decido creer que Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador, estoy buscando que ese destino eterno sea una realidad. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo tengo uno. Adelante, Grimaldo. Se confunde la palabra creer en mucha gente porque a las personas que les preguntamos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Todo el mundo cree. Y hay un versículo en la Biblia que dice, el demonio cree y tiembla, pero no por eso va a dejar de recibir su castigo. Entonces, simplemente yo deduzco que no basta creer. Es creer y obedecer y reconocer. Exacto. ¿Verdad? Porque Es lo que Jesús está diciendo. El conocimiento no salva. Es la armonía de lo que creo y lo que practico. Y esa obediencia hará posible que mis convicciones se plasman con mis acciones. Que yo soy el resultado de lo que creo. Que mis acciones revelan cuáles son mis convicciones. Que mi fe se va a plasmar en mi vida cotidiana, desde mi trato con las personas, mis formas de hacer negocios, todo va a entrar en esa misma línea, porque mi fe no es solamente cuando estoy en la iglesia. Mi convicción del Salvador es cada día y en cualquier parte, en todo lugar. Esa es mi convicción. ¿Sí? Así que entonces, Jesús está señalando un tema muy prioritario. Nosotros determinamos. Dios ha provisto el espacio, Dios ha colocado los elementos, el Señor pagó el precio de nuestra salvación. Lo que estamos diciendo es que nosotros determinamos en relación con aceptar o rechazar el amor, el sacrificio y la ofrenda que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí. Quería compartir que recordé hace un tiempo, yo veía las puertas de las casas del centro, no sé si las han visto, que están muy muy altas. Ajá. Y preguntaba por qué era, y es que era que antes debían de estar así porque los señores entraban montados en su caballo, entonces tenían que ser muy altas para que copiaran, ¿no? Y si vemos las edificaciones antiguas, aún en Jerusalén, las puertas también eran muy altas para que pudieran entrar montados en su burro, ¿no? Así es. Entonces, ahora que en Lucas, en la parte de la puerta, pero como le explica Lucas, dice que ahí tocando la puerta van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ellos no van a estar adentro, ellos van a estar afuera y será el llorar y crujir de dientes, ¿no? Entonces, para mí, recordar esta lección de la puerta, Jesús les estaba diciendo que no podemos montarnos de la fe de otros, o podemos montarnos en una, porque mi mamá cree, porque mi esposo cree, porque alguien cree, sino que Jesús hablaba de esa decisión, y por eso la puerta es estrecha, porque no podemos entrar montados de una ley, de un familiar, de alguien, sino en la decisión estrecha de yo bajarme de donde estoy montado y seguir a Jesús, que es el camino de la vida, ¿no? Quería compartir este Gracias. relato. Además, la gran mayoría de personas adineradas en ese pasado entraban en carruaje. Ese es el punto. Por eso ves algunas edificaciones todavía antiguas en el centro de la ciudad, que es muy alto, muy amplio, aunque un poco angosta, pero es muy alta, porque era el diseño para carruajes. Qué importante por eso. Bien, vamos ahora. Jesús está hablando no solo de dos caminos, sino
dos tipos de compañías. Wow. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los discípulos van a asociarse con discípulos, con genuinos discípulos. Los de la puerta ancha van a determinar rodearse de personas afines a sus posturas, inclinaciones, preferencias y hacer una vida más social, una vida donde todo está en común, donde mis convicciones y las tuyas, si pueden tener diferencias, no importa, mientras nos la llevemos bien, no hay nada que hacer. Pero un discípulo tiene una calidad de vida distinta porque cada vez entiende que su círculo va a ir haciéndose no porque sea pequeño, sino porque entiende que aunque estamos en el mundo, no vivimos de acuerdo a los estándares del mundo. Que aunque estamos en el mundo, somos llamados a ser diferentes en el mundo. Que somos la sal, que somos la luz, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No de la hermana, la esperanza de gloria para todas las personas, ¿no? Y ese es el punto. Nosotros necesitamos aprender a seleccionar nuestras relaciones. Salmo 119, 63. Eso me gusta a mí mucho, es algo que me agrada. Y mientras otro busque Génesis 15, 2 al 5 y otro Génesis 22, 15 al 17, por favor. Salmo 119, 63. Adelante con voz de trompeta. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy yo de quiénes, de qué tipo de personas, de quiénes, de la puerta ancha o de la estrecha, de la mayoría o de la minoría. Compañero soy, ¿cuál es mi elección? Mi decisión, porque reconozco quién es Él. En otra cita diría el salmista, te alabaré en grande congregación. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mirad cuán hermoso y cuán bueno es habitar juntos los hermanos en armonía. Aleluya. ¿No? Porque todos ustedes son hermanos, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Los lazos del Calvario son los que nos unen. Y eso es lo que el discípulo siempre va a hacer, buscar discípulos que le aporten, que le conduzcan hacia arriba, que enriquezcan su vida. Te vas a relacionar con personas de tu misma fe, que con luchas, pruebas o tentaciones, pero juntos vamos a ir hacia adelante porque lo que nos une es el amor de Cristo. Y de esa manera, juntos pelear las batallas y estar alentándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque los judíos creían que por ser multitud lo tenían todo ganado. Vamos a ver Génesis, si lo tienen, por favor. Recuerden, nosotros decidimos elegirnos por nuestros principios, convicciones, antes que por nuestro estatus social, antes que por el lugar donde nos reunimos. No. Como había un antiguo canto que hace años decíamos, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Podemos ser denominacionales de un tipo u otro, pero si Jesucristo es tu Señor y Salvador, dame la mano y mi hermano serás. Eso decía el canto, ¿no? Dame la mano. ¿Se acuerda? Génesis 15, 2 al 5, por favor. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eleazar. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Esta era una de las posturas judías para argumentar que ellos eran mayoría. Por eso cuando Jesús coloca la mayoría con la minoría, para ellos es como, si nosotros somos los herederos, somos la mayoría. Qué tremendo. Por eso es que se confrontaban cada vez que Jesús enseña. Es lo que tú y yo entonces entendemos ahora del por qué la puerta estrecha, el por qué la mayoría y la minoría. Vamos al otro, Génesis 22, 15 al 17. Recuerda, Jesús siempre les habló en base al conocimiento de las Escrituras. No argumentó otra postura. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por sí solo hablan esos textos. Esa era la riqueza que hasta el día de hoy la nación judía abraza. El 14 de mayo mencioné, el domingo cumplieron 75 años de independencia, pero no por su fuerza. El Señor siempre les reclamó que ellos serían nación, no porque eran más grandes, más fuertes, sino por el amor que les tenía. Pero déjame decirte algo, es triste, seguimos orando por Israel, pero es triste. Y en los últimos promocionales que vi de la celebración de los 75 años, ellos dicen, todos podemos convivir de igual manera, y sacan las banderas multicolores. Y yo digo, ¿qué? Si ese era el reclamo del Señor, que deberían ser un pueblo distinto, por eso ya no me dan ganas de ir a Israel. Ramoncita, queriendo que vayamos a Israel. Es que la verdad, viendo estos promocionales y viendo lo que estaban celebrando sus 75 años, digo, no puedo creer que no han aprendido después de la Segunda Guerra Mundial. No creo que hayan perdido de vista la historia. Las Naciones Unidas no llegaron a un acuerdo para declarar la nación porque los vieron indefensos, porque los vieron que eran errantes. Fue porque Dios colocó el tiempo y el momento y dispuso todas esas voluntades para que solamente el mundo volviera a darse cuenta que el Dios de la Biblia es real y que Dios cumple sus promesas. Pero Israel continúa necesitado de nuestras oraciones. Su ceguera, su necedad todavía está ligada, como dijo el Señor, como el joven. Eso es algo. Bien, 2 destinos, nos quedan 5 minutos y no vamos a alcanzar, pero necesito tocar al menos este breve. Jesús dice en capítulo 7 de Mateo, lo voy a leer, verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran en ella. Esta palabra perdición es muy común en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y esta palabra perdición es apoleia, que significa destrucción, ruina, pérdida, no aniquilación. Subraya eso. No aniquilación. Destrucción, pérdida de lo más valioso, de lo más hermoso que representa para el hombre, pero no aniquilación. ¿A qué se referirá entonces el Señor con esto? ¿Qué quiere decir cuando les dice a los judíos que ese camino, cuando las personas deciden continuar ahí, les va a llevar a perdición? Una gran mayoría de personas considera que cuando llega el punto
de cada vida a su destino, es decir, cuando toda persona llega a enfrentar la muerte, creen que no hay más hacia adelante, que este cuerpo concluyó y ya no hay vida después de la muerte. Jesús con su resurrección probó que hay vida después de la muerte, que hay una calidad de vida muy distinta. Pero Él nos dio un parámetro en Lucas capítulo 16, que es muy difícil, pero vamos a tratar rápidamente de extraer lecciones. Capítulo 16 de Lucas, versos 19 al 31. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegamos al final, esto aplica para salvos o no salvos. Todos vamos a vivir por una eternidad. La diferencia es en qué destino vamos a estar. Solo hay dos destinos específicos declarados por la palabra. Solo dos. No uno intermedio. De a ver qué hacemos para después sacarlos de ahí, no. Uno u otro. Y todos estamos supeditados a cualquiera de los dos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que cuando una persona muere no es una aniquilación. De acuerdo a su decisión acerca de quién es Jesucristo, va a determinar si es una pérdida o una riqueza. Si va a un lugar de gozo, de alegría o de dolor y tormento. Eso es muy importante. La vida no concluye cuando cerramos los ojos. Sí, Gloria. Hay un versículo, creo que en Oseas, donde dice que no quedará ni ceniza. Ajá. Hablando del cuerpo, dices tú. Hablando del espíritu. Bueno. Que será, entonces, aquí dice que no hay aniquilación, que somos eternos. Un espíritu es eterno, ya sea en el cielo o en el infierno, pero es eterno. Pero cuando llegue el trono blanco, que dice que habrá aniquilación. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Jesús está enseñando en este capítulo 16 una de las más grandes verdades doctrinales acerca de la eternidad. Para salvos o no salvos. Fuimos creados por una eternidad. Dios colocó un toque de eternidad en cada uno de nosotros. Fuimos creados para ser almas eternas. El gran precio fue pagado. Nuestra vida, nuestro cuerpo experimentarán tarde o temprano un despertar. En el libro de Daniel dice que también los muertos un buen día se van a levantar. El Señor Jesús enseñó que un buen día espíritu y cuerpo volverán a ser uno. ¿Por qué? Porque en el cuerpo es donde se experimentará el bien o el mal. Vamos a leer lo siguiente. Por eso está un poquito difícil, pero vamos a leerlo. Jesús está enseñando acerca de lo que representa la vida después de la muerte. Nosotros leemos la historia de un mendigo llamado Lázaro y de un rico. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico en el Hades alzó sus ojos, ¿estando en qué? Jesús está enseñando entonces que la vida después de la muerte continuará. Y hay un destino por el cual la predicación del Evangelio se hace para propiciar que las personas vayan a un lugar donde ellos estarán experimentando un tormento no temporal. Después del gran trono blanco, cuando sean todos lanzados al lago de fuego y azufre, será un tormento eterno. En otras palabras, todas las personas van a resucitar, unos para vida y otros al ser juzgados para muerte. Y cuando sean juzgados, los que estemos escritos en el libro de la vida, qué grato. No experimentaremos este contexto. Así que Jesús, cuando habla de pérdida
de destrucción, no está hablando de aniquilación. Está hablando de una pérdida de lo más valioso que es el alma, una persona. Es decir, que ya no hay oportunidad de alterar el veredicto, porque toda persona se convirtió en su propio juez al rechazar o aceptar a Jesucristo como su Salvador. ¿Sí? Bien, ¿qué dice entonces para irnos un poco rápido? Verso 22. Nos quedamos 23, perdón. Dice, el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Y qué sucedió? Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, ¿para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Eso es algo que nosotros necesitamos entender, que no sucede inmediatamente en que se muere una persona. Estamos entendiendo que va a venir un tiempo en que ese juicio va a colocar a todos de igual manera, porque Dios es justo. Y cuando se abran los libros en el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis, donde el Señor dice que se abrirán los libros, toda persona será juzgada de acuerdo a sus obras. Qué justo es Dios. Dios les va a dar la oportunidad de encontrar un elemento que satisfaga la justicia divina para declararlos libres, pero no lo habrá. Por eso dice, los que no fueron encontrados en el libro de la vida estarán viviendo este tormento. Pero hay algo más que necesito compartir. Listo. Verso 25. Abraham le dijo, acuérdate. Y esta palabra es vital. Tendremos memoria en la eternidad. Memoria. Subráyenlo. Tendremos memoria más clara y precisa de lo que hoy tenemos. No podemos tocar todo el capítulo. Así que Jesús está hablando entonces que el destino eterno es el resultado de reconocer quién es Él. Si tú y yo reconocemos quién es Jesucristo como Señor y Salvador, no dependemos de una doctrina, no dependemos de sacrificios, no dependeremos de algo circunstancial. Reconocemos que Jesús pagó el precio de nuestra salvación y que por eso necesitamos a nuestras familias predicarles el Evangelio. Sí, Grimaldo. Aquí hay algo, como tú dices, muy controversial. Sí. Le dijo, hijo, primeramente le dice hijo. Acuérdate, recuerda, acuérdate que recibiste tus bienes en vida. ¿A qué se refería? Fuiste rico, gozaste todo y ahora estás aquí. Y Lázaro sufrió mucho. Allí no le dice que desobedeció ni que pecó, es que recibiste tus bienes en vida y Lázaro sufrió mucho. Y me da a entender que por haber recibido sus bienes en vida, está ahí. No es por obras ni es por privilegios. El punto que Jesús está colocando es que un judío siempre pretendía tener una postura acerca de un destino eterno. No es la pobreza lo que da el cielo, porque esa es una doctrina mal entendida cuando dicen los pobres heredarán el reino de los cielos. No, Jesús no está hablando de pobreza financiera, económica. Jesús está hablando de quien reconoce que la humildad es una decisión, que la humildad es un poder bajo control, que la humildad es reconocer quiénes somos delante de Dios y de esta manera podemos caminar con Él. Lo que Jesús está enseñando en esta parábola es precisamente que lo que la ley establece, lo que la ley declara, ese es el cumplimiento y de la eternidad a la que somos llevados. Eso es muy importante. No es por ser rico ni es pobre, es lo que nosotros decidimos en nuestra vida presente. Por eso mencioné, esto es un poquito difícil, es difícil, pero necesitamos mantener esa postura de saber que la eternidad nos va a llevar a un lugar o a otro. Y nuestra decisión será aquí y ahora mientras estamos vivos.
Eso es derivado de su decisión. Como aquel rico que cuando dijo, alma mía, muchos bienes tienes, y el Señor dijo, espérate, esta noche vienen a tocar tu puerta y resulta que estás tan afanado, ¿no? Entonces lo importante entonces que tú y yo necesitamos extraer es que por su gracia estamos de pie. Y el Señor nos ayude a seguir predicando a quien desee escuchar, a tiempo o fuera de tiempo. Mi familia y la tuya no conoce el lugar al cual van. La gran mayoría dice, mira, ahí en el infierno van a estar los Beatles, los Rolling Stones, van a estar los banderos estos, van a estar los rockeros y van a estar todos esta música del malo Bunny. Ellos van a estar ahí, ¿no? Ellos creen que va a ser un lugar de fiesta. Ellos creen que va a ser un lugar que van a estar dormidos. No, va a ser un lugar de tormento cruel por una eternidad. Sí, Gloria. Hay gente que dice que fue al infierno y regresó, ¿verdad? Pero hoy estaba leyendo Apocalipsis y está diciendo que los primeros que van a pisar el infierno va a ser el anticristo y ¿el qué? El otro. Sí. El falso profeta, exacto. Que ellos van a ser los primeros que van a estar en el infierno porque ahorita no hay nadie en el infierno. Miren, es que es falto de doctrina. Si me dan un segundo, verso 26 que estábamos leyendo, dice, dile que vaya y moje, ¿va? Porque estoy atormentado. Verso 26, la enseñanza es esta, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí allá no pueden ir ni pasar para acá. Verso 27, te ruego que les envíes a casa de mi padre. Tengo hermanos. ¿Y qué dice aquí? Dice, tienen a Moisés y los profetas, óiganlo. Si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Dice, si no escuchan a Moisés, tampoco se persuadirán. Es decir, no es posible que alguien vaya al infierno. No es un lugar, no es un tour, no es un lugar de visita. O sea, esa es una mala enseñanza. Podemos asumir que Dios en algún momento a alguien le pueda dar una experiencia, pero esto no es algo común. Por ejemplo, Pablo fue al tercer cielo. ¿Y a cuántos es que Dios me llevó al cielo? Y luego me llevó al infierno, pues que es guía de turistas o qué el Señor. Lee la palabra, enseña la Biblia y entonces te vas a dar cuenta que eso es pura fantasía, ¿va? Así que no que diga simplemente no vamos a hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias para irnos. Por eso dije, este tema es un poco difícil. Pero si algo deben estar seguros es, escuchen por favor a todos sus testimonios, que voy a ir al cielo y que el Señor me llevó al infierno, pues allá te hubieras quedado, mi amigo. ¿O sí? ¿Nomás vienes a calentar a otros para que vayan al infierno también? ¿Qué no es lo que están haciendo con esos testimonios? ¿Dando más valor al infierno que al cielo? Yo prefiero saber más de Dios que del diablo. Yo prefiero conocer más del cielo que lo que está allá abajo. Vamos a dar gracias. Por favor, alguno de ustedes diríjanos. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, porque sabemos que es una semilla, Dios, para que pueda dar fruto en nuestras vidas, Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes, Dios, a seguir creciendo, Dios, en tu palabra, Dios, en tu conocimiento, Dios, pero también en tu búsqueda, Dios. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios. Te doy gracias por la vida del pastor, Dios, que siempre tiene a bien, Dios, el seguir buscando de ti, Dios, para poder traer palabra nueva, Dios, y refrescante, Dios, para nuestras vidas, Dios. Te pido que nos ayudes a tomar el reto, Dios, y realmente caminar, Dios. Caminar por el camino que tú nos haces caminar, Dios, y que nos hagas entender qué es lo que debemos hacer, Dios. Te pido, Dios, que nos lleves con bien a casa todos, Dios, y que con el pasar del tiempo más personas se puedan añadir, Dios, a esta clase, y que podamos ir creciendo juntos como iglesia, Dios, juntos como hermanos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y seguimos en el capítulo 7 para agotarlo.
Bendiciones.